ese es el tema del día de hoy. Hablamos de crisis. Nosotros pensamos cuando decimos, mire, fíjese que estamos en crisis. Puede ser que la crisis sea una crisis económica, puede ser que sea una crisis del país, pero si estamos ante una crisis, la crisis siempre va a ser, ya sea a nivel nacional, terminamos una crisis, aún estamos en crisis, ¿verdad? Que fue la crisis que pasamos de la pandemia. Aún hay secuelas y secuelas muy grandes. Aún tenemos nosotros todavía, ¿ha visto usted que hay personas que todavía usan mascarilla? ¿Verdad? Es que licenciada, todavía tenemos ese temor y qué bueno. Deberíamos de estar ya acostumbrados y que nos haga falta la mascarilla. Pero ya no queremos saber de mascarillas. Entonces, cuando hablamos de una crisis, pues obviamente son todas esas situaciones, ¿verdad? Pero, ¿qué es una crisis constitucional? Porque aquí estamos ante una crisis. A usted le da una crisis de enojo, revienta, explota, esa es una crisis emocional, una crisis en una casa, se pelea mamá, papá, hermanos, hijos, es una crisis. Pero cuando hablamos de una crisis constitucional, dice que la crisis constitucional es la crisis política que va a afectar a la vigencia y continuidad de las leyes fundamentales. ¿Pero cuál es? Como la Constitución. Dependiendo del grado de flexibilidad de esta, el cambio de constitución puede implicar una discontinuidad en la legalidad que tenga problemas políticos. Esa es una crisis constitucional. Ah, bueno, ¿y eso cómo lo interpreto? Ah, bueno, como que los países se rigen generalmente por una constitución. Todos tienen una constitución que pretende ser ese documento, que pretende ser esa guía que nos va a servir a todos los de un territorio, ¿verdad? Frente a un gobierno. El gobierno no se puede salir de esta guía. Esta es la Constitución. No se puede salir. Entonces, cuando se presenta un tema o una situación o que no parece ser resuelto, porque ahí es donde se da la crisis, ¿verdad? Cuando no se da cuando no se resuelve por la constitución de los países o del sistema legal vigente que están viviendo, entonces se dice que estamos en una crisis constitucional. Entonces, es que estamos ante una crisis constitucional, ¿verdad? Entonces, ¿qué es una crisis constitucional? Pues por regla general, una crisis constitucional se produce cuando se presenta un tema legal que la Constitución no aborda o que no le da solución, o cuando dos o más poderes dentro del gobierno intentan ejercer control sobre un tema o una situación. Aquí estamos ante una crisis constitucional. ¿Por qué? Porque ya nos dimos cuenta, ¿verdad?, que en todo el mundo, todos los países han experimentado una crisis constitucional. Cuando hablamos de crisis constitucional, me acuerdo, o por lo menos en las lecturas, ¿verdad?, se produjo cuando los Estados Unidos intentaron separarse de la Unión antes de la Guerra Civil, cuando todos esos estados individuales intentaron separarse de la Unión antes de la Guerra Civil estadounidense. Entonces, la Constitución de los Estados Unidos no abordó, porque acuérdense que para eso nadie está preparado, no abordó directamente si un estado puede o no separarse. Sin embargo, cuando se impidió esa sucesión, entonces los estados, mediante el uso de la fuerza, ¿verdad?, se resolvió. Ahí estamos ante una crisis, mire, porque tenemos que llegar a la violencia. Entonces, vemos cómo es que realmente nosotros, cuando estamos en crisis, cuando se dan los escándalos, cuando se dan esos protocolos, ¿verdad?, que llevan a esa crisis constitucional y de todo el mundo nos enteramos. Hace un buen tiempo, no recuerdo cuándo, se dio un fallo, y crisis constitucional hemos tenido todos. Pero Venezuela tuvo una crisis constitucional. Nicaragua me parece que la está viviendo. Entonces, ahí es donde se da esa crisis constitucional, ¿verdad? Luego tenemos un ejemplo de una crisis constitucional, mire,
aunque ustedes, algunos son muy jóvenes, porque son muy jóvenes, ¿verdad? Han de recordar o han de platicar con papá o mamá. Usted le va a preguntar, mamá, ¿es cierto que este señor se dio autogolpe? Sí. Algunos puede ser que ya habían nacido, otros están en camino, pero dice que un ejemplo de eso es el autogolpe fallido del Estado del señor Jorge Serrano Elías en el año 1993. Él trató, ¿verdad?, de dar él dio el autogolpe, porque de que lo dio. La ventaja que se tuvo en ese momento, ¿verdad?, que como la Constitución, ahí es donde se da la crisis constitucional. Por eso es que le está hablando de una crisis constitucional. ¿Por qué? Porque depende del grado de flexibilidad de la Constitución. Entonces, ese cambio de Constitución puede implicar una discontinuidad en la legalidad. ¿Qué quiere decir eso? Que si es muy flexible, entonces fácilmente se va a dar. ¿Por qué? Porque van a haber problemas políticos. Sin embargo, cuando este señor Jorge Serrano Elías en el año 1993 da su autogolpe fallido, porque fue fallido, para esta fecha ya existía el organismo sui generis. ¿Qué quiere decir la Corte de Constitucionalidad? Entonces, mantuvo todo bajo control de la manera que la Constitución de 1981 ordenaba y logró con ello no romper el orden constitucional, no se rompió. Entonces, cabe destacar que los pasados acontecimientos que hubieron anteriores de corrupción política por parte de los mandatarios, cuando hablamos, se acuerda que hubo otro intento que fue el del 2015, ese sí ya lo vivieron ustedes, por parte de los entonces mandatarios del Ejecutivo, el señor Otto Pérez Molina y Roxana Valdetti. Esos sucesos se dieron en 2015 y eso, mire, sigue dejando réplicas, a modo que los organismos encargados de la persecución van cada vez descubriendo cuántas cosas. Por eso es que ellos aún siguen detenidos, ¿verdad? No les dieron esa libertad que tanto ansiaban. Y le digo tanto ansiaban porque nosotros lo podemos ver desde un punto de vista, qué bueno, ¿verdad? Qué bueno que se dio, qué bueno que está pasando, qué bueno que le sucedió eso. Pero recordemos, mis estimados estudiantes, que nosotros somos seres humanos, independientemente de lo bueno o lo malo que podamos hacer, a nadie le gusta estar privado de libertad. Pero eso fueron, miren, fallidos, ¿verdad?, de crisis constitucionales que se dieron, porque realmente Guatemala tiene una enorme ventaja sobre otras repúblicas. ¿Por qué? Porque tiene una Corte de Constitucionalidad, que este es un órgano extrapoder que no está sujeto a ningún organismo típico del Estado. Es esa Corte de Constitucionalidad. Entonces, ¿qué hace la Corte de Constitucionalidad? Esto garantiza una seguridad social para toda la población, puesto que no es tan sencillo romper el orden constitucional, porque existe esta Corte de Constitucionalidad, ¿verdad? Este órgano que por eso le dice que es un órgano extra, ¿verdad? Porque definitivamente eso le ampara al país a que no tan fácilmente como usted lo vio en Venezuela, creo que fue en Perú, creería yo, no sé, no recuerdo ahorita si fue Honduras o fue Nicaragua, pero sí se ha dado, ¿verdad? Entonces, esa es una de las ventajas que nosotros tenemos. Entonces, a esto es lo que usted le conoce o lo que usted vamos a conocer como una crisis constitucional. ¿Por qué? Porque la crisis constitucional se consigue como ese desequilibrio o la incertidumbre que va a pasar. Cuando usted va caminando en una banqueta, creo que tal vez ya no lo hace, algunos son más jóvenes, pero yo sí lo hago. Fíjese que yo voy caminando en una banqueta y de pronto miro una banqueta, una orillita, y me gusta ir en la orillita para ver si todavía tengo equilibrio. Entonces, cuando sentimos ese desequilibrio, uno se asusta. Así pasa en la crisis constitucional. Lo vemos como un desequilibrio o esa incertidumbre política que es a causa de esos problemas internos. ¿Por qué? Porque va a afectar a la vigencia, va a afectar la continuidad de las leyes fundamentales como la Constitución. ¿Por qué? Porque recuerde que es la ley suprema de un país. Y la crisis va a afectar todo el ordenamiento jurídico positivo vigente.
afecta también instituciones, pero principalmente contribuye a crear un estado de inseguridad en el actuar gubernamental y en esos derechos que posee cada habitante del territorio. Entonces, depende mucho del grado de flexibilidad que le decía de esta Constitución para que se pueda aplicar una discontinuidad. Pero ya le decía, tenemos nosotros la ventaja que existe una corte extra, una institución extra que es la que le da vida a la Constitución. Y entonces logramos, como se puede decir, como que tuviéramos un salvavidas, como que tuviéramos flotadores y logramos flotar y salir adelante. O sea que nuestro país no está del todo mal. Hoy a veces decimos nosotros, mire, aquí no pasan cosas buenas. Sí, mis amores, sí pasan cosas buenas. Bueno, esa es la crisis constitucional. ¿Comprendimos? ¿Sí? ¿Está claro? ¿Sí se comprende? Bueno, si no, vamos anotando ahí y luego vamos a las preguntas. Ahora vamos a ver lo que es el estado de excepción. Cuando hablamos de estado de excepción, ¿verdad? Un estado de excepción se le conoce también como régimen de excepción o estado de emergencia. ¿Por qué? Porque es un mecanismo contemplado en la Constitución de un país en caso de que un presidente diga que existe alguna situación extraordinaria, como una catástrofe natural, perturbación grave del orden interno, guerra exterior, guerra civil, invasión o cualquier otro peligro considerado gravísimo. ¿Con qué fin? Afrontarlo adecuadamente. ¿Sí? ¿Verdad? Es un régimen de excepción que contempla la suspensión, la restricción de ciertos derechos fundamentales. Entonces, es necesario entender que en estos dichos casos de excepción, los derechos de los ciudadanos quedan suspendidos parcial o totalmente. ¿Recuerda usted un estado de excepción que haya vivido? La pandemia. La pandemia, ¿verdad, Sergio Andrés? Mire, ese fue un estado de excepción. Eso no nos lo vamos a olvidar. Yo le podría decir que hasta los niños lo van a recordar. Tal vez no lo van a recordar como algo tan catastrófico como lo vimos nosotros. Mire, eso, yo no sé ustedes, pero mucha gente se mantenía pendiente. ¿Cuántos murieron hoy? ¿Cuántos se murieron? Y así se iba. Mire, yo ni miraba noticias porque uno se deprimía más. Entonces, algunos que entramos en crisis emocional, algunos de nosotros pues tuvimos la mala experiencia de perder seres amados, familiares en la pandemia. Tal vez otros, gracias a Dios, pues no nos pasó. Pero yo creo que eran los que comíamos más tierra, ¿verdad? Por eso es que estamos aquí todavía. Los niños que comíamos tierra somos los que teníamos buenas defensas, ¿verdad? Pero en ese estado de excepción, ya lo decía Sergio Andrés, ¿verdad? Ese es un típico ejemplo. Mire, ese es un típico ejemplo que ustedes ven de lo que realmente es un estado de excepción, porque habitualmente, le decía, un régimen de excepción va a contemplar la suspensión con la restricción de ¿qué? De los derechos fundamentales. Pueden ser suspendidos las garantías parcial o totalmente. En general se reconocen en derecho comparado como regímenes de excepción, pero para ello vamos a ver cuáles son esos que nosotros tenemos. Y aquí, mira, usted tal vez no mira muy bien la gráfica, no mira bien la imagen. La imagen lo único que le va a mostrar o que traté de dejar para no dejar ese espacio allí es cuando nosotros, las veces que se han dado. No crea que esta fue la única. ¿Por qué? Porque como limitan los derechos constitucionales según el artículo 138 de la Constitución Política de la República de Guatemala, entonces ahí tenemos, cuando entramos al estado de excepción, ¿cuáles son los artículos? El número 5, el 6, ahorita los vamos a ver para que usted, pues definitivamente vaya tomando concepto. Aquí ya le dijo, mire, claramente, le dije desde la otra vez, por si usted no estaba en clase, no me gusta ver, a mí, no me gusta ver las diapositivas saturadas, pero me di cuenta en el examen que por eso no salieron muy bien. ¿Cuántos puntos le tengo ahí? 2, ¿verdad? 2 puntos, ¿verdad? ¿Sí? 5. 5 o 2. 5, 5, licenciada. 5, licenciada. Espérame. Es que fíjese, vamos a ver. Ah, sí.
El otro grupo es que le di 2 por malcriados. En cambio, ustedes son 5. Déjenme, lo voy a anotar porque primero Dios, el fin de semana ya subo las notas. Y lo voy a anotar aquí. Si no me va a decir, Lee, porque me dijo que 5 y me dio 2. 5 puntos más la nota. Que perdonen que lo anote, mis amores, pero fíjense que a esta edad ya todo se me olvida. Entonces, mejor prefiero una tinta deleble y no una memoria que me falle. Bueno, les decía, cuando nosotros... les decía, la diapositiva no me gusta muy cargada, pero me di cuenta en el examen anterior que a veces no anotan. Y como no anotan, se les pasan algunos artículos. Entonces prefiero que se mire la diapositiva un poquito cargadita, pero que les quede la información. Y de esa cuenta es que tenemos aquí que el estado de excepción, mire, para que vaya subrayando, artículo 138 de la Constitución. Allí le establece, ¿verdad? Ahí le establece limitación a los derechos constitucionales. Es obligación del Estado y las autoridades mantener a los habitantes de la nación en el pleno goce de los derechos de la Constitución garantiza. Sin embargo, aquí entra el estado de excepción. Mire, sin embargo, en caso de invasión del territorio, perturbación grave de la paz, de actividades contra la seguridad del Estado o calamidad pública, que ahí entraba la pandemia, podrá cesar la plena vigencia de los derechos a que se refieren los artículos 5. Léame qué dice el artículo 5, por favor. Búsqueme el 5, búsqueme el 6, el 9, 26, 33. Libertad de acción. Ajá, Rosario. Artículo 6, detención legal. No, quiero que me le dé lectura. Que se lo lea. Ok. Artículo 5, léame usted. Artículo 5, libertad de acción. Todas las personas tienen derecho a hacer lo que la ley no prohíbe. No está obligada a acatar órdenes que no estén basadas en ley y emitidas conforme a ella. Tampoco podrá ser perseguida ni molestada por sus opiniones o por actos que no impliquen infracción a la misma. Ahí estamos, Rosario. Mire, aquí estamos ante ese principio de legalidad. ¿Por qué? Porque dice que toda persona tiene derecho de hacer lo que la ley no prohíbe. Ese es uno, en el estado de excepción. Ese, ¿qué se hizo en el estado de excepción? Se dejó sin efecto. Vamos al 6. ¿Quién tiene el 6? Yo lo tengo, licenciada. Sí. Adelante, Sergio. Detención legal. Ninguna persona puede ser detenida o presa, sino por causa de delito o falta y en virtud de orden librada con apego a la ley por autoridad judicial competente. Se exceptúan los casos de flagrante delito o falta. Los detenidos deberán ser puestos a disposición de la autoridad judicial competente en un plazo que no exceda de 6 horas y no podrán quedar sujetos a ninguna otra autoridad. El funcionario o agente de la autoridad que infrinja lo dispuesto en este artículo será sancionado conforme a la ley. Y los tribunales de oficio iniciarán el proceso correspondiente. Muchas gracias. ¿Quién tiene el 9? Interrogatorio a detenidos o presos. Las autoridades judiciales son las únicas competentes para interrogar a los detenidos o presos. Esta diligencia deberá practicarse dentro de un plazo que no exceda de 24 horas. El interrogatorio extrajudicial carece de valor probatorio. Artículo 9. Muy bien, gracias. ¿Quién tiene el 26? Yo, licenciada. Adelante, gente. Un poquito, pero sí la escucho. Pero sí la oigo. Sí, mija, ya le di la información al inicio. Ya hablé sobre eso. A ver, ¿quién va a leer el 26? Yo, licenciada.
Adelante, Lady. Artículo 26, libertad de locomoción. Toda persona tiene libertad de entrar, permanecer, transitar y salir del territorio nacional y cambiar de domicilio o residencia sin más limitaciones que las establecidas por la ley. No podrá expatriarse a ningún guatemalteco ni exhibirle Ni la prohibírselo. entrada al territorio nacional o negársele. Pasaporte u otros documentos de identificación. Los guatemaltecos pueden entrar y salir del país sin llenar el requisito de visa. La ley determinará las responsabilidades en que incurra quienes infrinjan esta Muy disposición. bien. 33, ¿quién tiene el 33? Yo, licenciada. Adelante. Del artículo 33, derecho de reunión y manifestación. Se reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas. Los derechos de reunión y de manifestación pública no pueden ser restringidos, disminuidos o coartados, y la ley los regulará con el único objeto de garantizar el orden público. Las manifestaciones religiosas en el exterior de los templos son permitidas y se rigen por la ley. Para el ejercicio de estos derechos bastará la previa notificación de los organizadores ante la autoridad competente. Muy bien. Y el 35, en el 35 es el párrafo segundo, ¿verdad? El primer párrafo del artículo 35. Si quieren, se lo leo yo, licenciada. Por favor, mija. Artículo 35, libertad de emisión del pensamiento, párrafo segundo. No constituye delito o falta las publicaciones que contengan denuncias, críticas o imputaciones contra funcionarios o empleados públicos por actos efectuados en el ejercicio de sus cargos. ¿De qué está leyendo usted, mija linda? De el artículo 35 de la Constitución. En el segundo párrafo empecé a leer yo. No, es el licenciada. primer párrafo. Ah, bueno. Libertad de emisión del pensamiento. Es libre la emisión del pensamiento por cualesquiera medios de difusión, sin censura ni licencia previa. Este derecho constitucional no podrá ser restringido por la ley o disposición gubernamental alguna. Ahí estamos. Quien Ahí en nomás. uso- Ahí Amén. nomás. Amén. Y el segundo párrafo del artículo 38. Tenencia y portación de armas. Se reconoce el derecho de tenencia de armas de uso personal no prohibidas por la ley en lugar de habitación. No habrá obligación de entregarlas, salvo en los casos que fuera ordenado por un juez competente. Se reconoce el derecho de portación de armas regulado por la ley. Vámonos al segundo párrafo del 116. Se reconoce el derecho de huelga de los trabajadores del Estado y sus entidades descentralizadas y autónomas. Este derecho únicamente podrá ejercitarse en la forma que perpetúe la ley de la materia y en ningún caso deberá afectar la atención de los servicios públicos esenciales. Ok, muchas gracias. Vea, entonces, ¿por qué le dimos lectura a ellos? Porque se establece que el estado de excepción, de conformidad al artículo, leamos el artículo 138, es el mismo, ¿verdad? Solo para que usted lo subraye. Está casi transcrito aquí, limitación a los derechos constitucionales, va a encontrar usted este artículo. Este artículo 138 es el que le da vida a todo esto que vio aquí. Entonces, por eso establece el 138, que es obligación del Estado y las autoridades mantener a los habitantes de la nación en el pleno goce de los derechos que la Constitución garantiza. Sin embargo, establece, en caso de invasión del territorio y todo lo que dice, tenemos estos artículos. Por eso quise que los leyera para que viera de qué se trataba cada uno de ellos. Ahora vamos a continuar también para que vayan subrayando la ley del organismo judicial. En el artículo 6 establece, la ley empieza a regir 8 días después de la publicación íntegra en el diario oficial. ¿Por qué vemos esto? Porque cuando se da el estado de excepción, a menos que la misma lo amplíe o lo restrinja, tenemos el cómputo de ese plazo, que se tomarán en cuenta todos los días. ¿Por qué? Usted dirá, licenciada, ¿pero qué sentido teníamos leer que se pueden reunir? No nos podíamos reunir. Se restringieron eso. Ni usted con su familia no podían haber más de 8 o 10.
Se restringió. La locomoción, usted no podía andar por las calles para arriba y para abajo. Solo con una orden de un juez lo podían detener. No, si usted no llevaba mascarilla, si usted estaba después del horario, lo detenían y se lo llevaban. Entonces, ¿qué significaba eso? Significaba que nosotros, nuestros derechos fueron violentados. No. Se dio ese estado porque era un estado de calamidad, de desastre, que no podíamos andar para arriba y para abajo. Entonces, la ley del orden público también, que es considerada como una ley de carácter constitucional, entonces, esta regulaba la normativa, ¿verdad? En el artículo 139 y contempla también el artículo 275 de la Constitución, la actuación que debe tener el de derechos humanos. Por eso ha visto usted que los procuradores de los derechos humanos, como ellos son los que velan, ¿verdad?, por las garantías constitucionales, cuando usted mira que alguna persona, aún sea un delincuente, recuerda usted cuando la señora le decía que lo volvieron chiste, bájate bebé. Llegó el señor procurador de los derechos humanos y se ve cuando él lo abraza, y también le sacan un sticker, le sacan un meme donde él llega y abraza al joven que estaba allí. ¿Por qué? Licenciado, él es un delincuente, pero es un ser humano. El que sea un delincuente no le quita la calidad de ser humano. El que sea un delincuente no le quita la calidad, porque acuérdense que ellos todavía no están juzgados. Sin embargo, aunque sea ese tipo de personas, se debe de proteger. Tiene derecho a una vida. Tiene derecho a que su dignidad se le sea respetable, aunque esté ahí. Él pierde sus derechos cívicos, pero no su dignidad. La dignidad no la pierde usted. Esa la pierde usted porque usted quiere, ¿verdad? Entonces, vemos aquí tenemos, ¿verdad? Se contempla el artículo 175, que lo tiene que anotar usted, porque se debe prestar el procurador de los derechos humanos durante el régimen de excepción, debe garantizar la plenitud de los derechos fundamentales. A eso se refiere. Entonces, luego tenemos los 5 estados de excepción según su naturaleza, que tenemos el de prevención, ¿verdad?, sitio, desastres, alarma y guerra. Cuando nosotros estamos hablando de esos, de ese tipo de estados de excepción, hay diferentes. Por eso ahorita los estamos viendo, hay diferentes tipos de estado de excepción, porque hay un estado de guerra, ¿verdad? Hay un estado de sitio. El estado, fíjese que hay un estado de alarma. El estado de alarma es un régimen excepcional que se declara para asegurar el restablecimiento de la normalidad de los poderes, pero vamos a ir viendo uno a cada uno para que lo vayamos comprendiendo. Entonces, primero tenemos el estado de prevención. Solo le voy a pedir, por ahí alguien está levantando su manita. Cuando estamos explicando, siempre les digo que vayan anotando sus preguntitas y las dejamos para el final, para no distraer a los demás que me están ahí levantando la mano. Entonces, usted anote y al final vamos a ir respondiendo, ¿verdad? Porque como se oye cuando levanta la manita, entonces tratemos de seguir las instrucciones que se han dado desde el inicio. Entonces, tenemos un estado de prevención. El estado de prevención dice que no necesita aprobación del Congreso. Y la vigencia no va a exceder de 15 días. Recuerda usted que cuando estamos en pandemia, se decretaba y decíamos, ya lo van a cambiar. Y volvían, otra vez lo prolongaban. Y lo volvían a prolongar. Entonces, ¿qué quiere decir? Que teníamos nosotros que estar pendientes. Mire, llegó un momento en que, ¿se acuerda cuando fue? Me parece que fue en octubre, cuando ya pudimos salir a la calle así más tranquilamente. Usted no podía andar en la calle. Usted no podía andar tranquilamente en la calle. ¿Por qué? Porque había un estado estaban previniendo. Sin embargo, ese estado de prevención no necesita aprobación del Congreso y su vigencia no iba a exceder de 15 días. ¿Qué quiere decir eso? Que previo a la pandemia, mire, se decretaron estados de prevención en 12 municipios. ¿Se acuerda que había lugares que eran más delicados? Por eso, cuando hablamos de la pandemia, previo a esa pandemia, se decretaron estados de prevención en 12 municipios. Uno de ellos era Guatemala, recuerda que teníamos Misco,
tenía Chimaltenango, mire, eran Escuintla, me parece, habían varios, ¿verdad?, que se decretaron el estado de prevención. ¿Por qué? Porque también hay algunos que, dejando la pandemia por un lado, se han decretado en algunos estados de prevención porque van enfocados en desarticular grupos criminales vinculados al sicariato, a la extorsión, a las pandillas. Entonces, eso se dejan unos 6-5 días, ¿verdad?, de duración, porque según la información que tiene el Ministerio de Gobernación, los operativos que se hacen aquí se enfocan a establecer puestos de registros en distintos lugares, en distintos puntos de la carretera. Entonces, cuando ustedes miran, entonces ahí está. ¿Qué pasó? Decimos siempre cuando miramos que en las carreteras se encuentra. Hay un estado de prevención de los municipios que están intervenidos, en donde se identifica y se transita por medio de transportes, en motos. Mire, cuando estábamos en pandemia, regresando al punto de la pandemia, recuerda usted que había muchas personas que fueron detenidas. Y el estado de sitio puede ser decretado ya es más delicado, mire, porque dice que va a ser decretado ante actividades terroristas, sediciosas o rebeldes, porque se tiene el miedo del riesgo del orden constitucional o la seguridad del Estado. Actos de sabotaje, incendios, secuestros, plagios, asesinatos, ataques. Aquí se da un estado de sitio. Y el estado de calamidad pública es para evitar o reducir efectos de calamidades o fenómenos de la naturaleza. Cuando ha llovido mucho, cuando hemos tenido esas tempestades. Entonces, y los últimos dos, estos sí se deben de ser decretados por el presidente de la República en Consejo de Ministros y ratificados por el Congreso por un máximo de 30 días. ¿Cuáles son esos? El alarma y el guerra, ¿verdad? Entonces, vea usted cómo vamos viendo allí los estados. Luego tenemos lo que son los tratados internacionales, que ese es el otro punto que tenemos. Entonces, veíamos ya lo que son los estados de excepción, ya vimos cuáles se dieron, el de sitio, el de excepción, el de prevención, el de calamidad, el de guerra, ¿verdad? ¿Qué significa? Cuando hablamos el de guerra, pues obviamente nosotros, gracias a Dios, jóvenes, para que quede claro, ¿verdad? El de guerra es algo que nosotros no lo hemos vivido, porque el estado de guerra era como una ley marcial, ¿verdad? Es un estatuto de excepción de aplicación, pero a las normas legales ordinarias, normalmente que está regulado en la Constitución del Estado, por el cual se otorgan facultades extraordinarias a las Fuerzas Armadas o a la policía en cuanto a la administración de justicia, y se da por el resguardo del orden público. Entonces, en los casos usuales de aplicación son la guerra o para sofocar las rebeliones. Entonces, aquí se le llama como una ley marcial. Entonces, en ese sentido, la ley marcial impone cuando es necesario apoyar las actividades de autoridades y organizaciones militares. Por eso va a ver usted que de pronto se veía que andan un montón de militares en la calle. Ahí es donde se da una ley, ¿verdad? La ley marcial o el estado de guerra. Entonces, cuando hay necesidad calificadas como urgente, entonces las instituciones ordinarias de justicia no funcionan. Aquí funcionan las instituciones que son como para mantener el orden, la Fuerza Armada. La meta de la ley marcial es preservar el orden durante una emergencia. Por eso es que lo decretan así, ¿verdad? Y también tenemos el otro, que el estado de guerra, un estado de emergencia, que ya lo vimos, el estado de sitio y el estado de excepción. Vamos ahora a lo que es el tratado internacional. Cuando hablamos de tratados internacionales, ¿verdad? ¿Qué es un tratado? Por ahí vamos a empezar. ¿Qué es un tratado? Solo oímos y decimos y escuchamos los tratados internacionales, nos hablan, creería yo que teoría del Estado me parece que tiene mucho contacto con ellos. Entonces, el Estado, un tratado internacional,
son evidencias, dice, ¿verdad? Se definen como fuentes de derecho internacional. ¿Por qué? Porque el derecho se le aplica a derecho consuetudinario, los principios generales del derecho, decisiones judiciales, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros tenemos como tratado internacional, dice que es un término que se le va a designar ¿a quiénes? A esos diferentes estados, a esos acuerdos que llegaron a ser personas, no, son estados, son organismos internacionales. Entonces, ellos establecen compromisos, ellos se ponen de acuerdo y van facilitando las relaciones bilaterales, multilaterales entre naciones, independientemente del nivel económico, político, cultural o científico que ellos tengan. Entonces ellos hacen esos como pactos, y cuando hacen esos pactos, esos acuerdos, se establecen compromisos. Usted dice, bueno, ¿sabes qué? Yo ya me di cuenta que vos no me diste copia bien, vos sacaste 20 y yo saqué 15, ¿por qué si estamos trabajando juntos? Entonces vamos a hacer un acuerdo. ¿Cuál es el acuerdo? ¿Que leemos en voz alta? No, porque la licenciada nos puede oír, ¿verdad? No, porque no lo puedo. No, entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Mostrame vos dónde estás trabajando y yo ya le doy enviar para que sea. Entonces, ese es un acuerdo. Ese es un pacto que usted está haciendo para poder llevar mejor una información. Entonces, los tratados internacionales se rigen por las normativas jurídicas del derecho internacional. Y sí, se hacen normalmente por escrito, porque tienen que ratificar. Se pueden hacer de una manera verbal, pero usted dice, no, mejor yo prefiero escrito. Igual ellos lo hacen por escrito, y ahí tenemos tratados que se establecen por escrito y son controlados por la Convención de Viena. Mire, qué interesante. Luego tenemos la base legal para la aplicación. Ahí se lo voy a dejar para que usted, por lo menos los dos tengan, ¿verdad? Que es la preeminencia del derecho internacional, que es el artículo 46, y funciones del presidente de la República. Y ahí sabe usted cuáles son sus funciones, ahí están en el 183, porque es la base legal para esa aplicación de los tratados y convenios internacionales. Mire, el 183, y ahí le dijo los incisos para que vaya. Si usted ve, lo que tenemos es base legal, 46, 183, 186, y tenemos qué tipo de tratados internacionales conocemos. Entonces, existen, de acuerdo con el tipo de organizaciones donde participan, ¿verdad? Es dependiendo donde vayan a participar. Más adelante ustedes en el próximo van a ver lo que son los tratados internacionales de la OIT, ¿verdad? Dependiendo de ese tipo de organizaciones, estados u organismos internacionales, de acuerdo con su materia, pueden ser tratados humanitarios, tratados políticos, tratados culturales, dependiendo a la materia para la que se van a relacionar. En el caso de la OIT, ese es un tratado, mire, relacionado con el trabajo. De acuerdo con la duración, los tratados son de tiempo determinado o tiempo indeterminado. Algunos están desde hace muchos años, algunos ya los derogaron, ya no tiene sentido, ya no se cumplió, ya no se ve la razón por la que existe este convenio o este acuerdo que hicimos y lo eliminamos. Y de acuerdo con la participación en las negociaciones, que son tratados abiertos y cerrados, de acuerdo con el tipo de obligaciones, tratados de ley y tratados de contrato, que no es el caso nuestro. Y de acuerdo con el tipo de conclusión, conclusión solemne y conclusión simplificada. Estos son los tipos de tratados internacionales que tenemos, ¿verdad? Y con este punto, entonces, terminamos esta unidad y le decía que primeramente Dios, empezamos ya el día lunes con la unidad número 4, ¿verdad? Número 4. Mire que ya este programa es bastante corto. Por eso es que hemos tratado así de ir por partes, ¿verdad? Y les decía al inicio, nos quedaron algunos puntos, pues ahí en el material ustedes lo refuerzan, lo leen, porque ahora le he saturado un poquito más para que usted pueda tener ya una mejor lectura, porque si usted me dice, mire, no continúo con esto, por eso les decía, derivado que algunos ingresaron tarde, pues entonces nos adelantamos un poquito.
Pero ahí está en la diapositiva para que usted siga leyendo, para que usted siga estudiando los artículos de la Constitución. Por favor, siempre tome nota o ubíquelos bien, o algunos se imprimen, no sé cómo trabajan ustedes. Entonces yo por ahí me quedaría, jóvenes, y primeramente Dios, el lunes vamos a tener ya ustedes ya saben la nota, lo único que no hace falta es que yo la suba a la cartelera oficial. Y me quedo con ustedes, preguntas, comentarios, me dicen. Vamos a ver. Sí, Byron. Buenas noches, licenciada, compañeros. Buenas Primero, noches. en agradecer la didáctica en su clase, muy completa, muy concreta, y sobre todo nosotros agradecidos porque nos da distintas formas de poder aprender. Su clase perfecta, licenciada, solo quería recalcar ese punto. Gracias. Ah, muy amable, qué lindo, Byron, le agradezco mucho su comentario. Oye, de verdad que me llega al alma. Evelyn Mayabel Salazar y Salazar, qué bonito. Sí, licenciada. Solo una pregunta. Yo no sé si ya subió usted esta presentación al Classroom, porque yo no la encontré. Entonces... La de hoy no. Ahí la vamos a subir hoy. Ah, ok. Ok. Perfecto, muchas gracias, licenciada. No tenga pena, mi hija linda. A ver, ¿alguien más? Por ahí tenía, vamos a ver. ¿Comentarios? ¿Preguntas? Pues, licenciada, yo también, pues, nuevamente para recalcar que su clase, pues, la verdad, muy profesional, muy buena. Aparte de eso, del apoyo que nos brinda usted, muy bien, licenciada, de verdad, gracias por ese apoyo, porque, pues, es muy difícil encontrar licenciados que estén dispuestos a apoyarlo a uno, más cuando ya estamos en estas instancias, porque ya no estamos en el colegio. Pero a pesar de eso, vemos que usted nos apoya en eso con tal de que aprendamos y podamos llevar la clase